Gloria a Dios, gloria a Dios. La paz del Señor, mis amados hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros en esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, que es lo más maravilloso, es lumbrera a nuestro camino. La palabra del Señor es la que nos edifica, gloria a Dios. Entonces vamos a leer la palabra. Vamos a empezar con un salmo, gloria a Dios, con un versículo de un salmo, Salmo 37, vamos a leer, verso 8. Gloria a Dios. Leemos entonces para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le pedimos a nuestro Señor en esta hora que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra y todo lo que Él nos quiera hablar a través de la Escritura para que seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a empezar leyendo este versículo del Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Leo de vuelta, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ahí está el consejo de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo el enojo de Caín, la ira y el enojo. Vamos a ver algunos ejemplos justamente de algunos hermanos, que así vamos a ser edificados en la palabra de Dios. Vamos a ver el ejemplo, gloria a Dios, de Caín y Abel. Gloria a Dios. Vamos a ver el ejemplo de Caín y Abel. Después vamos a ver también el ejemplo de Jacob y Esaú. También vamos a ver algunos hermanos que están en la Escritura. Y veremos qué nos dice el Señor a través de estos ejemplos. Entonces leemos allí en Génesis, gloria a Dios, en el capítulo 4, gloria al Señor, y dice así la Escritura. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Así que el primogénito de Adán y Eva era Caín. Después nació su hermano Abel. Dice la Escritura que fue pastor de oveja. Gloria a Dios. Abel fue pastor de oveja y Caín fue labrador de la tierra. O sea, diferentes oficios tenían los dos. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces Abel dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel recordemos que era el hermano más pequeño, pero veamos que ahí dice que los dos trajeron una ofrenda ante Dios. Pero esta ofrenda que trajo Abel, vamos a ver específicamente cuáles eran los detalles. ¿Por qué dice que Dios se agradó? Dice, miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, por lo cual se ensañó, dice Caín, en gran manera, y decayó su semblante. Tanto que el Señor le dijo, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta, le dice el Señor. O sea, porque ante los ojos de Dios estamos delante de sus ojos y el Señor todo lo ve, porque ahí dice, miró.
no dice otra cosa, no dice oyó, dice miró lo que habían traído, miró lo que habían hecho. Gloria a Dios. Entonces vemos que la ofrenda de Abel era una ofrenda agradable, era una ofrenda seleccionada, elegida específicamente, porque dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, o sea, no solamente el primer fruto, los primogénitos de aquellas ovejas paridas, sino lo más gordo, lo más bonito, aquellos que tenían la lana más hermosa, que estaban bien gorditas, que no eran débiles, que no eran una porquería, no era lo que les sobraba, no agarró cualquiera así del montón, no, fue seleccionada especialmente esa ofrenda para Dios. Y dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. No es que Dios necesite ovejas para comer o cabritos, sino es la actitud del corazón. Es la actitud del corazón. Eso es lo que Dios miró. Y dice que fue selectiva, fue específica, fue seleccionada especialmente. Por eso Dios miró con agrado. Mas no miró con agrado, y eso hizo que Caín se ensañara con su hermano. Y ese ensañamiento que tuvo, dice que cambió su semblante. Ahí vemos que dice que cambió su semblante. O sea, se transformó su semblante. ¿Y qué fue lo que se despertó en él? El espíritu de homicidio, el odio, el aborrecimiento, el menosprecio, el tener la vida de su hermano como nada. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que atacó a su hermano, que fue al campo, lo invitó, le dijo, salgamos al campo, lo estaba engañando, salgamos al campo, como que eran grandes amigos. Su hermano no tenía maldad, su hermano Abel, y fue confiado con su hermano Caín, que era mayor que él, que era primero. Y Jehová le dijo a Caín, dice que se levantó contra su hermano y lo mató. Así nos cuenta la Escritura, o sea, un deseo de muerte. Ese cambio de su semblante trajo un deseo de muerte contra su hermano. Por lo tanto, vemos que el Señor le pregunta, el Señor le habla y le dice a Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano, para recibir la sangre de tu hermano. Cuando laves la tierra, no te volverá a dar su fruto ni su fuerza, y serás errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. No era que él estaba escogiendo su final, sino que Dios lo maldice y le dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano. No recibió de la mano de Caín el bien, sino la muerte, porque le dio muerte a su hermano, mató a su hermano. El resentimiento, el rencor, el odio, el aborrecimiento, el menosprecio hacia su hermano hizo que cambiara su semblante, que se convirtiera en un deseo de darle muerte a su hermano, sin importarle que era su hermano, sangre de su sangre. Por lo tanto, Dios lo maldice
y le dice que la tierra no le daría bendición, que no iba a recibir bendición de la tierra. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero, le dice, serás en la tierra. Así que eso fue lo que acontece con Caín. Y él dice, sucederá que cualquiera que me mate. Y él le respondió, Jehová le responde, dice, 7 veces serás castigado aquel que matare a Caín. O sea que vendrá castigo. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Por qué? Porque el Señor quería que él recibiera su castigo, que recibiera su castigo en la tierra por lo que había hecho. Ahora vamos a ver, vimos esta historia de estos dos hermanos y vamos a ver la historia de Jacob y Esaú. Allí vemos en Génesis capítulo 27, estamos hablando del odio entre hermanos, del espíritu de homicidio, del espíritu de enojo que se levanta en el corazón de los hermanos. Así también pasa hoy en día en el pueblo de Dios. Aquí vemos que el enojo que tenía Caín era porque lo que su hermano presentaba ante Dios era muy bueno, era bueno delante de Dios. Y hoy en día hay muchos hermanos que se ofenden, ministerios que están enojados. ¿Por qué? Porque el otro da mejor fruto y presenta mejor fruto que el otro. Y así está, hay celos, hay contiendas, hay pleitos. ¿Por qué? Y le decían, ojalá que se caiga, ojalá que este se caiga, ojalá que se le destruya todo, ojalá que desaparezca. Esos pensamientos en el corazón, Dios los está mirando, porque son deseos homicidas de la misma manera que hizo Caín con Abel. Gloria al nombre del Señor. Vemos, Génesis 27, verso 41 en adelante, nos dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, estaba esperando que su padre muriera para él matar a su hermano. Como dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, si tú te has enojado con tu hermano, procura reconciliarte pronto. Pronto, dice reconciliarte, no dice apartarte, no dice separarte, no dice alejarte, dice reconciliarte, hacer las paces, reconcíliate. Dice, si vas a traer tu ofrenda, ve y deja tu ofrenda. Y ponte de acuerdo, dice, arréglate con tu hermano. Gloria al nombre del Señor. Dice, si tú sabes que alguno de tus hermanos tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Pero he aquí que tú vas a reconciliarte con tu hermano. Y ese hermano ha guardado tanto el enojo que pasa como Esaú. Pasa como Esaú, que dice que aborreció Esaú a Jacob. ¿Por qué? Por la bendición que su padre le había dado. Por la bendición que su padre. Así mismo es que hay hermanos que están bendecidos por su Padre Dios. Y eso hace que el corazón del hermano se levante contra el hermano. De la misma manera que se levantó Caín contra Abel. De la misma manera que aborreció Esaú a Jacob y deseaba la muerte de su hermano. Estaba pensando en cometer un homicidio, en matar a su hermano. ¿Por qué? Porque había homicidio en el corazón por causa del enojo. Y dijo en su corazón, llegarán los días y del luto de mi padre morir, yo mataré a mi hermano Jacob. Y dice, fueron dichas estas palabras a Rebeca, la madre de los dos. Y entonces fueron dichas las palabras que había dicho Esaú, su hijo mayor. Aquí vemos que el mayor se levantaba contra el menor.
Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Se alimentaba su pensamiento, lo voy a destruir, lo voy a exterminar, lo voy a quitar de en medio. Me es estorbo, lo quitaré del medio, pensando en qué, en hacerle mal a su hermano. No en hacer las paces, no en reconciliarse, sino en destruirlo, en matarlo, en sacarlo, barrerlo de la tierra. Ahora pues, dice, hijo mío, le dice esa madre, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. O sea, como dice la palabra, el enojo de los hermanos es como cerrojos de alcázar, es como que fuera esa puerta que se cierra y no se abre, como un cerrojo herrumbrado, que no hay llave que tú puedas usar para abrir esa puerta. ¿Por qué? Porque se cierra el corazón por el enojo, por el resentimiento, por el odio, por el aborrecimiento. Se cierra el corazón se endurece por no perdonar, como dice la palabra, inmediatamente. Que no lleguen a pasar 24 horas y tú sigas con el enojo. Entonces, dice que él solo tenía la idea de matar a su hermano Jacob. Le dice su madre, a ver si tú te alejas y se mitiga su enojo, hasta que se aplaque la ira. ¿Por qué? Porque ahí se despiertan, miren cuántos espíritus de homicidio comienzan en el corazón, espíritus de muerte comienzan a trabajar para destruir esa vida. Dice enojo, ira. Dice, entonces, dice, ¿por qué? Dice esa madre, yo seré privada de mis hijos. ¿Por qué seré privada? Dice. Vemos que también allí Caín se había ensañado con matar a su hermano Abel, con destruir a su hermano Abel, solo porque Dios había mirado con agrado la ofrenda de su hermano. Y el consejo que Dios le dice, ¿acaso si tú hicieras bien, no serías también enaltecido? Es que si por algo es que no te va bien, por algo es, porque algo no estás haciendo bien delante de Dios. Muchas veces pasa que ese deseo de odio, deseo de destrucción, viene en contra del hermano que se ha enojado, en contra de ese hermano. Entonces, hermano, por eso nos dice la palabra que hay que limpiar el corazón antes de que se ponga el sol, y vamos a ver por qué vienen esos espíritus a la vida. Significado de ensañarse, dice deleitarse en causar el mayor daño y dolor posible. Eso significa ensañarse, deleitarse en causar mayor daño y dolor posible a quien no está en condiciones de defenderse. Que su hermano se fue muy confiado cuando su hermano lo invita, pero con mala intención. También vamos a ver cómo también los espíritus vienen a afectar las vidas cuando alguien hace algo que a Dios no le agrada. Lo vamos a leer en 1 de Samuel, porque la desobediencia también atrae espíritus a la vida de la persona. 1 de Samuel 16, vamos a leer, que dice,
Gloria a Dios. Le dice Dios, Jehová, a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Dios dice que ya lo había desechado para que no reinara sobre Israel. El Señor estaba enojado con Saúl por la desobediencia que él había tenido cuando el Señor lo mandó a hacer algo. A veces Dios se enoja con sus hijos, con sus siervos, porque Él los manda a hacer algo, pero ellos hacen lo que bien les parece. O a veces Dios le dice: esto no lo hagas, pero ellos hacen lo que bien les parece. Entonces Dios le dice al profeta: yo lo he desechado para que no reine sobre Israel, por la desobediencia que, recordemos, había tenido Saúl. Entonces nos cuenta la palabra de Dios. Samuel 16, seguimos en el verso 14, dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, la desobediencia hace que Dios se aparte de alguien que Dios había ungido, porque Dios sí había ungido a ese rey. Lo había enviado al profeta a ungirlo. Sin embargo, aquí el verso 14 dice que esa desobediencia hizo que el espíritu de Jehová se apartara de Saúl. No solamente que Dios se aparta de él, sino que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces los criados de Saúl le dijeron: he aquí que ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, dice, que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Todo lo demás es maravilloso, pero todos esos atributos que tenía David, era hermoso frente a los hombres, pero este detalle era muy importante, porque por más que tú tengas un don, que toques bonito el arpa, o que toques bonito instrumento, que cantes bonito, que prediques bonito, que tengas muchas revelaciones, que tengas muchos talentos, muchos dones, eso no te hace diferente a los demás, porque hay muchos que de repente pueden ser vigorosos, muchos que pueden ser valientes, muchos que pueden tocar bonito, muchos que pueden ser hombres de guerra y prudentes en sus palabras y hermosas personas. Pero este detalle es el detalle único que lo hace diferente. Es que Jehová estaba con él, Dios estaba con él. Y eso haría la diferencia, porque veamos que ese espíritu era enviado de parte de Dios. Y Saúl entonces envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl,
David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero todo esto que había hallado gracia, y todo lo bueno, y todo lo amable, todo lo hermoso, fue hasta que David obtiene un triunfo, obtiene el favor del pueblo, hasta que es victoriado por el pueblo. El pueblo estaba contento también con David, y eso hizo que se despertara la ira y el enojo de este rey Saúl. Y en vez de mirarlo con agrado, también deseó matarlo, tanto que dice que le tiraba con con su flecha que le tiraba para intentar ensartarlo, intentar destruirlo, matarlo. Entonces, vemos que también dice que todo don precioso despierta la envidia, despierta los celos. O sea que si tú tienes un don de parte de Dios, un talento, algo que lo hagas bonito, como Abel, que presentó aquella ofrenda, que presentó lo mejor, todo don precioso despierta la envidia. Dice la Escritura, ¿quién podrá pararse delante de la envidia? Y eso despierta los celos y el espíritu de homicidio, de aborrecimiento, como dice aquí la Escritura, que se había ensañado con su hermano. Y leemos en Mateo capítulo 15, gloria a Dios, que dice la Escritura, porque del corazón salen los malos pensamientos contra tu prójimo, contra tu hermano, contra aquel que Dios le ha dado favor y gracia. Porque vemos que David, ¿quién era David? Un simple pastorcito, no era nadie. David no era nadie. Estaba frente al rey. ¿Quién era? Es Saúl. Saúl era el rey. Aunque Dios lo hubiera desechado, él seguía siendo rey. Pero Dios no estaba con Saúl. Y eso Saúl lo sabía. Ya Dios no estaba con él. Un espíritu malo lo había empezado a atormentar. Así hoy en día hay muchos siervos y siervas que por andar en cosas que a Dios no le han agradado, porque han sido desobedientes, el Espíritu de Dios se ha apartado de ellos. Aunque en un tiempo estuvieron ungidos, pero el Espíritu de Dios se ha apartado de ellos. Tienen el título de pastor, tienen el título de profeta, tienen el título de profetisa, así como Saúl tenía el título de rey, pero Dios no estaba con Saúl. Y hoy en día hay muchos pastores, muchos incontables, que están en sus iglesias, son grandes pastores, grandes ministros, grandes profetas, grandes profetisas, pero ya Dios se apartó de ellos, ya Dios no está con ellos. Entonces ven a su hermano más pequeño, que Dios lo está levantando, que Dios está con él, así como Dios estaba con David, con aquel pastorcito de ovejas, y les entran los celos, la envidia, les entra el deseo de muerte, de matar a su hermano, de destruir a su hermano. Aquí la Escritura es clara, dice del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios. Así como el rey Herodes le gustaba mucho cómo hablaba Juan el Bautista, pero sin embargo cuando lo exhortó por su pecado, ya lo dejó de gustar, ya lo metió a la cárcel, ya dijo, no, ya para la cárcel, ya lo encerró. No le toleró que lo exhortara por algo. Pensó que ser amigo de un siervo, una sierva de Dios, va a estar tolerando que tú hagas las cosas que a Dios no le agrada y no te va a decir nada. El que tiene a Dios te lo va a decir, te guste o no te guste. Y no por eso es mala la persona, sino al contrario, porque te ama y quiere que te salves. Pero hoy en día hay hermanos y hermanas que están exhortando a sus pastores. Están exhortando a las profetas y profetisas. Están exhortando simples hermanitos que son como David, que era un simple pastorcito. Simples hermanitas que no tienen títulos,
que son las hermanitas de la iglesia, la que lava el baño, la que barre, la que junta la basura, la que lava la cocina, la que cuida a los niños, que no tiene título, que no tiene nada. Entonces, esos pastores, ¿qué hacen? Que tienen título, que tienen nombre de que vive, pero están muertos en sus delitos y pecados. Y empiezan a golpear a su hermana, empiezan a golpearla, empiezan a golpear a su hermano, así como hizo Caín, que era del maligno, dice la Escritura, y mató a su hermano. Así lo empiezan a matar con palabras ofensivas, con enojos, con iras, empiezan a difamarlos, empiezan a difamar a las hermanitas, empiezan a difamar a sus hermanitos, empiezan a ensuciarlos por todos lados. ¿Por qué? Porque Dios ya se apartó de ellos, Dios no está. Dios está con el humilde, no está con el soberbio, no está con el altivo, con aquel que dice, yo soy gran siervo, yo soy gran sierva, yo soy la elegida. Sí, que Saúl dijera que había sido, era el rey y que había sido ungido, pero ya Dios no estaba con él. Ya lo que había en él era un espíritu malo de parte de Dios por su desobediencia. Así que, amado hermano, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer un salmo, gloria a Dios, un consejo del Señor. Leemos el salmo que el Señor nos ha dado, el Salmo 37 del 8 al 9, el consejo de Dios. No importa quién tú seas, si eres un gran pastor, un gran evangelista, un gran profeta, una gran profetisa, o simplemente si eres un hermano. Aquí se trata de la actitud que tú tengas delante de Dios, de agradar a Dios, de ser obediente en los más mínimos detalles. Vemos que los detalles que tuvo Abel con su Señor no fue los mismos detalles que tuvo Caín. Caín no tuvo detalles con Dios. Sin embargo, su hermano más pequeño tuvo muchos detalles con el Señor. Le dio importancia a lo que estaba haciendo. Agradó al Señor. Dice la ofrenda, la actitud que tuvo su hermano Abel. Y eso es lo que Dios está buscando, corazones sinceros, que amen a Dios de todo corazón, que den para Dios lo mejor, y no se trata de dinero, porque Dios es rico, no necesita tu dinero, pero sí, Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón. Si tú quieres engrandecerte, quieres mostrarte como el mejor o la mejor delante de los hombres, pero no delante de Dios. Dios está mirando corazón desde lo íntimo y lo secreto, allí donde nadie te ve, porque Dios no necesita al altivo, mira de lejos. Dios no necesita mujeres que se engrandezcan, hombres que se engrandezcan, que digan yo soy. Tú no eres nada, dice el Señor. El único yo soy es Yahweh de los ejércitos, es Jehová de los ejércitos. No hay ningún hombre, ninguna mujer que sea más grande que Dios o que se quiera engrandecer y diga, oh, yo soy la ungida, yo soy el ungido. Dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Dios es el único justo, el único perfecto, el único santo. Nosotros, por su gracia, su favor y su misericordia, estamos de pie. No porque nos merezcamos. Mientras nosotros no tomemos la palabra de Dios en humillación, como al Señor le agrada, y estemos en humillación delante de Dios, el Señor no podrá hacer nada con tu vida, no podrá hacer nada con mi vida. Si no estamos por debajo, si nos queremos exaltar sobre nuestros hermanos, menospreciando a aquel como hacía el rey Saúl, que menospreció y maltrataba a David, porque lo veía como un pastorcito de oveja, como el pastorcito que tocaba el arpa, y que él podía agarrar su lanza y tirarle y ensartarlo cuando se le diera la gana y hacerle maldades. ¿Acaso Dios no vería? ¿No vería el corazón? Claro que lo vería. Lo mismo pasó con estos ejemplos de los hermanos que hemos visto, que habían acunado el
el enojo en el corazón y ese enojo dio lugar a un espíritu de homicidio, que querían matar a sus hermanos. Uno lo mató, el otro no llegó a matarlo porque Dios tenía un propósito con él. Pero estaba ese espíritu de persecución en contra de su hermano. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Los que se dicen que son siervos de Dios están persiguiendo a sus hermanos más pequeños, porque sus hermanos más pequeños son celosos de la obra de Dios y aman a Dios. Y no están siendo tenidos en cuenta, no están siendo valorados. Como dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo haga a los demás, pero no te enseñorees de las ovejas del Señor, porque las ovejas son de Cristo, no son nuestras, son de Dios. Y el Señor va a salir en defensa de esas pobres ovejitas. Y ay será el ay será para aquellos que se han levantado con soberbia y con altivez, para matar y destruir al más débil. Escrito está, Salmo 37, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos, dice el Señor, serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea contigo. Examinemos cómo estamos andando y cómo son los frutos. Mira tu corazón, miraré yo mi corazón. Dice, ve, deja la ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Si tu hermano no quiere reconciliación, pues entrégaselo al Señor, porque no podés hacer nada, yo tampoco puedo hacer nada con aquellos hermanos que tienen el corazón como cerrojos de alcázar. Han endurecido su corazón y han puesto su corazón como punta de diamante, dice la palabra de Dios. No queriendo oír la palabra de Dios, han desechado al que habla desde los cielos, porque la palabra que has dado no es tu palabra. La palabra que tú has dado, hermana y hermano, que has llevado con respeto, con humildad a tu hermano, a tu pastor, al profeta, a la profetisa, no es tu palabra, es la de Dios. Por lo tanto, dice el Señor, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Así que descansa en Dios, ten paz, confía en el Señor. Dice el Señor que los malignos serán destruidos, mas los que esperan en el Señor, esos heredarán la tierra. Gloria al Señor. Amén y amén.